Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a tu clase de Acupuntura 1. Soy el doctor Fernando Mayorga y esta vez vamos a estar hablando acerca del método de localización de los puntos. Aquí en este tema vamos a estar hablando de las mediciones, de cómo se localizan exactamente los puntos, cómo se tiene que hacer, vamos a hablar de las referencias anatómicas de donde están localizados los puntos y cómo saber diferenciar en dónde están localizados todos los puntos más que todo. Como sistema 1 tenemos la medición con los dedos de las manos. La medida que se utiliza en la medicina tradicional china es denominada Kun o Zun. La referencia del Kun se localiza con los dedos de la mano y en relación con las estructuras anatómicas del cuerpo. Este método significa tomar el ancho y el largo de los dedos del paciente como una unidad de medida. Con esta información podemos comprender mejor la localización de cada uno de los puntos de acupuntura. ¿Qué quiere decir esto? Que más adelante en las imágenes les vamos a estar demostrando que nosotros prácticamente tenemos que tomar a la medida los dedos del paciente y no tenemos que hacer la medida con nuestros dedos. ¿Por qué? Porque nuestros dedos corresponden a nuestro cuerpo y los dedos del paciente al de él. Si nosotros tomamos las medidas de nuestros dedos y empezamos a ubicar los puntos, puede que los localicemos mal o puede que los localicemos bien. Va en dependencia, pero lo más correcto es tomar la medida del paciente, a los dedos del paciente y así localizar mejor los puntos en el cuerpo del paciente. Como están en las imágenes, los métodos utilizados son tomar la distancia entre los dos dedos, tomar la distancia entre los dos extremos de los pliegues de la articulación de la falange del dedo medio, flexionado como un Kun, que es la parte de acá, como está demostrado aquí en la imagen. Eso es un Kun. Esta falange de acá equivale más que todo como a una pulgada, por así decirlo. Y la otra forma que se puede utilizar un Kun, o una forma más fácil de localizarlo, voy a ponerlo en práctica, es con el dedo pulgar, como está en esta imagen de acá. Y siempre va a hacer referencia a lo ancho. Siempre va a ser igual casi más o menos a una pulgada. Recuerden que es la medida del dedo del paciente, no es la medida de nuestros dedos. Al unir los dedos de las manos se toma el ancho de los dedos índice y medio juntos a nivel del pliegue de la primera y la segunda articulación del dedo medio, lo cual equivale a 1.5 Kun. 1.5 Kun es esta medida de acá. 1.5 Kun es esta medida de acá. Son los dos dedos, el índice y el medio, que se van a utilizar. Entonces, aquí pues, es un poco más ancho que el Kun, equivale más o menos a una pulgada y media. Equivale más o menos a una pulgada y media. Y va a hacer referencia como 1.5 Shun o Kun. Siempre recuerden, chicos, se lo vuelvo a repetir, que es la medida de los dedos del paciente, no es nuestra medida para hacer una mejor localización de todos los puntos en el cuerpo. Al unir los dedos de la mano se toma el ancho de los dedos índice, medio y anular, juntos a nivel del pliegue de la primera y la segunda articulación del dedo medio, lo cual equivale a 2 Kun. Como tenemos en la imagen, como se lo hubiera dejado color, como tenemos en la imagen acá, tenemos el primer dedo, el segundo dedo y el tercer dedo. Este es el dedo índice, dedo medio, dedo anular. Esto equivale a 2 Kun. Juntos esos tres dedos equivalen a 2 Kun. Siempre tomando en cuenta la medida de los dedos del paciente, no nuestra medida. Ahora, ¿cuánto es lo máximo que se puede llegar a medir con los dedos? Son 3 Kun. Esto equivale a la medida, o ¿cómo se miden los 3 Kun? Se miden uniendo el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique. Siempre tomando en cuenta, tomando la medida entre la primera y la segunda articulación del dedo medio. Va a ser el ancho de acá. Son 4 dedos juntos y va a equivaler a 3 Kun. Esa es la medida de los 4 dedos. Siempre recuerden el ancho de los dedos del paciente, no el ancho de nuestros dedos, para hacer una mejor localización de todos los puntos. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos que saber cuáles son las medidas de los miembros, ya sea superiores, las medidas del rango del antebrazo hacia la muñeca, del hombro hacia el codo, de la articulación del fémur hacia la rodilla, de la rodilla hacia el tobillo.
y así sucesivamente, como lo vamos a mostrar a continuación. Como subtema número 2 tenemos la localización de los puntos de acuerdo a la división proporcional. A lo largo de las distintas dinastías, los profesionales de la medicina china han hecho especial hincapié en la importancia de la correcta localización de los puntos de acupuntura. En moda para dilucidar misterios, se establece que cuando se localiza un punto debe consultarse 5 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando localizamos un punto, ya sea del mismo canal o del mismo meridiano, cuando localizamos un punto tenemos que verificar que los demás, tenemos que verificar 5 puntos más. ¿Qué quiere decir con esto? Localizamos un punto, tenemos que, a través de 5 puntos más, tenemos que llegar a ese punto, o sea, ir tomando la medida para saber que ese punto está correcto. Otro caso es cuando se localiza un meridiano, debe tenerse en cuenta 3 meridianos. ¿Qué quiere decir? Cuando localizamos el canal de REM, que pasa a través de la línea media del cuerpo, o en la línea alfa, por decirlo así, tenemos que localizar los canales que están junto a él. 3 canales. Así siempre tomando la medida de los puntos a través de los puntos. Esto demuestra que a la hora de localizar un punto se debe considerar los trayectos de los meridianos, la localización de otros puntos y las estructuras anatómicas cercanas al punto, como le venía diciendo. También tenemos, para hacer una correcta localización de todos los puntos, tenemos que saber las estructuras, o hay ciertos puntos que están localizados en ciertas estructuras, ya sean móviles, ya sea fijas o ya sea de alto conocimiento para nosotros, y así nos facilita la localización de esos puntos. La posición más común en medicina china para localizar los puntos de acupuntura es de pie con los pies separados al mismo nivel de los hombros, con los brazos en aducción a los lados y las palmas mirando hacia adentro. Esta es la posición de bipedestación o la posición anatómica. Aquí nosotros vamos a tomar todo lo que son las medidas del codo a la muñeca, del hombro al codo, de pezón a pezón, del manubrio del esternón hacia la boca del estómago, de la boca del estómago hacia la superficie del de la articulación del fémur hacia la rodilla, de la rodilla hacia el tobillo, así sucesivamente con todo. Del medio de la ceja hacia la pared posterior de la frente, esto de lo que es de la línea horizontal de la frente también, etc. Más adelante vamos a ver lo que más me sale más especificado con las medidas. Divisiones proporcionales de las distintas partes del cuerpo humano. Tenemos un pequeño por acá. Tenemos la parte de la cabeza en su región longitudinal, que es la parte de acá. Tenemos la distancia del borde anterior al borde posterior de la línea del pelo en el cuero cabelludo, que es esta parte de acá a la parte trasera de la cabeza. Tenemos que ahí son 12 kun. Ahora, del centro de las cejas al borde anterior del cabello, del centro de la ceja al borde anterior, tenemos que son 3 kun. Ahora, del borde posterior del cabello a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, son 3 kun, que son de acá. Ahora, de la parte transversal, para acá, entre las dos apófisis mastoides, entre las dos apófisis mastoides que están ubicadas en los 2 puntos de estómago, que son estas partes de acá, la parte de acá, tenemos que ir y son 3 kun. Ahora, vamos con el tórax y el abdomen. Tenemos la zona longitudinal zonas longitudinales. Del extremo del pie axilar al extremo de la undécima costilla, esta zona de acá, hasta la undécima costilla, tenemos que son 9 kun. Tenemos que son 12 kun, perdón. Ahora, del ángulo externo costal al centro del ombligo, tenemos que son 8 kun. Del centro del ombligo al borde superior de la síntesis púbica, tenemos que son 5 kun. Ahora, en su zona transversal o en el ángulo transversal, tenemos entre los dos pezones entre los dos pezones o las dos líneas medioclaviculares, que son estas de acá. Entre los dos pezones o las dos líneas medioclaviculares. Tenemos que ahí son 8 kun. Ahora vamos con la espalda. En un plano transversal,
tenemos del borde interno de la escápula a la línea media de la columna. Ustedes son la parte trasera de la espalda. De los miembros superiores tenemos el brazo y el antebrazo. De la extremidad axilar al pliegue cubital del codo, tenemos que son 9 cum. Del antebrazo, del codo a la muñeca, tenemos que son 12 cum. Ahora, en los miembros inferiores tenemos que el muslo del borde superior de la sínfisis del pubis al epicóndilo medial del fémur tenemos que son 18 cum. Del trocánter mayor al centro de la rótula tenemos que son 19 cum. Y en el caso de la pierna, del borde inferior del cóndilo interno tibial a la punta del malleolo interno tenemos que son 13 cum. Del centro de la rótula a la punta del malleolo externo tenemos que son 15 cum. Más adelante, en la siguiente diapositiva, hay una imagen con todas las medidas. Aquí estamos demostrando, ¿verdad?, del pliegue axilar anterior a la región cubital del codo tenemos que son 9 cum. Del codo a la muñeca 12 cum. Del centro de los pezones tenemos que son 8 cum. Del manubrio del esternón hasta acá tenemos que son 12 cum. De acá hasta abajo tenemos que son 8 cum. Y así sucesivamente, del trocánter mayor a la articulación de la rodilla tenemos que son 10 cum y así sucesivamente, ¿verdad? Y también el igual pasa en el caso de la cabeza. Como su tema número 3 tenemos la localización de los puntos de acuerdo a las marcas anatómicas. Las referencias o marcas anatómicas que están en la superficie del cuerpo tienen una gran importancia para la localización de los puntos. Estos son prominencias de los huesos, articulaciones, tendones, músculos, pliegues de la piel, línea del pelo, en el cuero cabelludo, en el borde de las uñas, pezones, ombligo, ojos, labios, etc. Se puede localizar los puntos directamente cuando se halla en áreas cercanas a dichas referencias o marcas anatómicas. Como les establecen anteriormente, hay puntos que están localizados en dichas áreas anatómicas, ¿verdad?, que nos facilita la localización de estos puntos y así tener una mayor exactitud, ¿verdad?, también. Un ejemplo tenemos en el punto vejiga 1, localizado en el ángulo interno del ojo, cercano a la glándula lagrimal. Este punto de acá. Generalmente estos puntos se utilizan como referencia. Los puntos que están cerca de órganos vitales o de estructuras anatómicas importantes solo se utilizan como localización, pero en el caso del punto vejiga 1 se puede utilizar para el caso de parálisis facial, hemiplegia, en el síndrome del ojo seco, entre otras patologías del ojo, en el caso de conjuntivitis también, entre otras. Pero estos puntos son más que todo utilizados por la localización y hay que tener mucha práctica y mucha agilidad en las manos para insertar una aguja acá. Otro de los puntos más importantes, que es bastante útil en la práctica, es el punto REN 17, que está localizado en el punto medio de los pezones. Punto medio de los pezones. ¿Cómo se toma esta medida? Uno se tiene que imaginar dónde quedan los pezones del paciente y con la parte media se toma la medida en el centro, o generalmente este punto duele. Ese punto tiende a doler. ¿Por qué tiende a doler? Porque en la medicina tradicional china o en los datos que están en la medicina tradicional china dice que el punto REN 17 es el punto en donde se acumulan las emociones, ya sea la ira, ya sea el enojo, ya sea la ansiedad, ya sea la tristeza, etc. Y por lo tanto, ese punto al ser presionado o al ser estimulado, ya sea con una agujita, ya sea manualmente, ya sea con otro tipo de material, ese punto es muy doloroso y las personas pueden experimentar una sensación de ahogo, sensación de opresión en el pecho, falta de respiración, etc. Y es uno de los puntos también más utilizados en la práctica. Punto REN 17.